Proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Bien, seguramente lo más popular intervención basada en conocimiento clásico sea la de sensibilización sistemática, o lo que es lo mismo. ¿Cómo podemos quitar una fobia? ¿Cómo podemos eliminar una fobia que un sujeto tenga ante un objeto que no, ante una situación que no debería de producir fobia? Porque de alguna forma el resto de los humanos no tenemos miedo a eso y que limite al sujeto de alguna forma en su vida, ¿no? Para eso se utiliza la desensibilización sistemática de Wolpe, que fue desarrollada a partir de 1958. A la izquierda de esta tabla voy a poner el proceso que está funcionando y los objetivos, ¿no? En la desensibilización sistemática se utiliza el contracondicionamiento, es decir, se intenta contracondicionar, es decir, se intenta que el estímulo fóbico, que el estímulo que produce ansiedad en nuestro cliente, deje de producir ansiedad e incluso que produzca la reacción contraria, es decir, que produzca una reacción, si queréis, de relajación, de calma, de tranquilidad, de bienestar, ¿no? Ese es nuestro objetivo en realidad, ¿no? Lograr que el estímulo que producía ansiedad deje de producirla e incluso produzca la respuesta contraria, ¿no? La respuesta de calma o relajación. Además de ese principio, utilizamos un segundo principio, que son los decrementos por generalización, la generalización de estímulos. En lugar de enfrentar al sujeto directamente con el estímulo que genera la fobia o la ansiedad, vamos a utilizar estímulos parecidos, que generan menos ansiedad. Es decir, vamos a empezar con estímulos muy poco parecidos, que generan muy poca ansiedad. Y posteriormente vamos a ir acercando al sujeto ante la situación por la que vino a nuestra consulta, por la que lo tenemos como cliente, ¿no? Que es que vino para quitarse una ansiedad ante una situación real, ¿no? Bien. Por lo tanto, fijaros, es importante que cuando hacéis desensibilización sistemática sepáis lo que estáis haciendo. Estáis contracondicionantes y estáis utilizando la generalización de estímulos. Esas son las dos herramientas, los dos procesos que estamos utilizando cuando hacemos desensibilización. Bien, como vimos cuando estudiamos el contracondicionamiento, es importante saber cuál de las dos respuestas es más intensa, porque esa es la que, cuál de los dos estímulos produzca una respuesta más intensa, porque ese es el que va a condicionar al otro. Por ejemplo, si la intensidad del miedo es muy grande y el estímulo apetitivo, la respuesta apetitiva es más débil, lo que va a ocurrir es que el estímulo que provoca la respuesta apetitiva se va a convertir en aversivo. Es decir, se va a contracondicionar aversivamente, ¿no? Si tú pretendes, por ejemplo, relajar con una musiquita a un sujeto que está expuesto a una situación de mucha ansiedad, lo que va a acabar es odiando la música. No vas a conseguir relajarlo con la música, sino lo contrario, que la música también le ponga nervioso y le crea ansiedad, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tienes que tener claro es que cuando tú enfrentas al sujeto a una situación, el estímulo que utilices para producirle calma, tranquilidad, etcétera, sea mucho más potente que el estímulo que a su vez produce ansiedad, fobia, miedo, etcétera. Esa reacción emocional, ¿vale? Aquí vencería el miedo, tienes que conseguir esto. Es decir, que la respuesta apetitiva sea mucho más intensa que la respuesta defensiva, que el estímulo que reproduce la respuesta apetitiva sea mucho más eficaz que lo es el estímulo que produce la respuesta defensiva, que genera ansiedad, y entonces, como en este caso, vencería la relajación y contracondicionaríamos ese estímulo aversivo y lo convertiríamos en apetitivo. ¿Cómo garantizamos eso? En primer lugar, haciendo un buen entrenamiento para que el sujeto, digamos, realmente aprenda a provocar una respuesta, iba a decir la voluntad, bueno, una respuesta de tipo apetitiva, calma, etc. Lo que se suele utilizar es el entrenamiento en relajación. Entrenar en relajación no es más que entrenar ciertos estímulos que hagan que el sujeto se relaje. No es más que eso. Existen muchas técnicas de relajación, ¿no? No siempre se puede utilizar técnicas de relajación. Por ejemplo, es muy difícil enseñar a relajarse a un niño pequeño. Pero un niño pequeño, que duda cabe, puede estar muy relajado, por ejemplo, cuando está su héroe favorito, por ejemplo, su juguete favorito, o el personaje, digamos, del cual él es un fan, ¿no? Entonces, estos estímulos provocan reacciones, estos estímulos ya están condicionados, suelen ser muy fuertes y suelen producir una sensación de bienestar, de calma, etc. Fijaros, por ejemplo, que un niño puede tener mucho miedo a estar en una habitación, pero sin embargo, si está con un muñeco de su héroe, etc., puede igual superarlo. Esta es la idea, ¿no? En cualquier caso, nosotros tenemos que coger a nuestro cliente y estar muy seguros
de que lo hemos entrenado, de alguna forma, para que en la situación esté muy relajado, muy calmado, es decir, sea capaz de estar generando una respuesta de calma, de relajación importante, de alta intensidad. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que también asegurarnos es que el estímulo fóbico, el estímulo que genera la ansiedad, tenemos que garantizar que es mucho más débil. Para ello, utilizamos precisamente la segunda herramienta que dijimos, el decremento por generalización. No voy a enfrentar al sujeto directamente a la situación final, a la situación que le genera ansiedad, sino a una situación parecida, pero no muy parecida, sino lejana a ella, por lo tanto, por decremento por generalización, la ansiedad que producirá será mucho más pequeña. Vamos a poner un ejemplo en el cual vamos a intentar desensibilizar al sujeto que tuviera miedo a las arañas. Entonces, el sujeto, si tú le pones la araña cerca, a una cierta distancia, se pone histérico, ¿no? Pero si a esa persona, a ese cliente, le pones la araña muy lejos, metida en una urna, etcétera, pues a 5 o 6 metros, posiblemente el nivel de ansiedad es muy bajo. Entonces, ese sujeto que ya hemos entrenado a relajarse, que sabemos que lo tenemos perfectamente, entre comillas, condicionado, es un término que nunca me ha gustado, cuando hablamos de clientes, si he condicionado a alguien, bueno, me parece un término muy vulgar en este sentido. Pero bueno, efectivamente se ha producido un proceso de condicionamiento y hemos entrenado al sujeto a desarrollar una respuesta de relajación. El sujeto que está ante la situación de la consulta, de esa habitación en donde le hemos enseñado a relajarse, donde nosotros le decimos ciertas palabras que hemos asociado a la sensación de relajación, pues eso de que, por ejemplo, sientes tu cuerpo muy pesado, sientes un calor detrás de los ojos, etc. Depende de la técnica que utilice de relajación, que aquí es absolutamente indiferente. Cuando estamos hablando de técnica de relajación, no estamos hablando de psicología. Y esto que quede claro. Utilicen ustedes la relajación, utilicen ustedes el mindfulness, utilicen ustedes el yoga o utilicen ustedes las oraciones de Santa Teresa de Jesús. Son herramientas, no son lo básico de la tarea. Mucha gente cree que, bueno, hacer una buena desensibilización sistemática consiste en enseñar bien a relajarse al sujeto. No, esa es una parte nada más. Esa es una herramienta que utilizamos. Eso es asegurarnos de que el sujeto, cuando se va a exponer al estímulo fóbico, realmente va a estar relajado. Pero en sí mismo la relajación no es una técnica terapéutica, es algo más, ¿no? Es decir, es la garantía de que podemos contracondicionar bien. Que vamos a conseguir esto que tenemos en esta diapositiva, que es que la relajación o la calma sea más fuerte y por lo tanto pueda contracondicionar al estímulo fóbico. En nuestro ejemplo vamos a poner la araña muy lejos, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Imaginemos que esta es la intensidad de la respuesta apetitiva que tenemos, ¿no? Pues bien, si esa es toda la relajación que podemos lograr en el sujeto, lo que tengo que hacer es alejar suficientemente la araña como para estar convencido de que el sujeto va a tener ansiedad, pero muy pequeña, menor que la intensidad de la respuesta contraria, que es la respuesta, en este caso, apetitiva, de calma, etc. Entonces, el sujeto está lejos, la araña está muy lejos, tiene un poquito de ansiedad, que marcamos ahí de rojo, y bastante más relajación. Con lo cual, podemos hacer un contracondicionamiento apetitivo, es decir, vamos a quitar a ese estímulo su carácter ansiógeno y, por el contrario, vamos a convertirlo en un estímulo al menos neutro, y si es posible incluso apetitivo, ¿no? Ese sería el primer paso. Fijaros, es importante esta diferencia. Fijaros como cuando yo, digamos, hago que ese estímulo que está señalado en rojo, esa araña lejana, ya no produzca miedo, no produzca ansiedad, incluso pueda producir sensación de calma, esa característica nueva del estímulo, de esa araña lejana, se va a ir generalizando también, porque no solamente se generaliza del azul al rojo, también del rojo al resto. Claro, si se van generalizando al resto, lo que hace es que baja la ansiedad de todas las columnas, ¿no? Entonces, si os fijáis, en el siguiente paso, cuando ya, digamos, ha vencido la relajación, ha vencido al miedo, pues si os fijáis, ahora todo ha bajado más. Con lo cual, fijaros, en la misma situación ya tenemos que la araña más cercana, la araña que colocamos aquí, también podemos contracondicionarla de forma apetitiva, porque ya ha bajado. Antes no. A esa distancia antes había ansiedad, pero ahora ya no hay ansiedad porque un metro más lejos ya producía calma y por lo tanto aquí ya produce algo de calma y por lo tanto menos ansiedad. Ha bajado la ansiedad. Entonces este es el siguiente paso, ¿no? Exponemos al sujeto estando seguro de que está relajado. Técnicamente hay que estar muy seguro, hay que preguntarle al sujeto, ¿te encuentras bien? Si el sujeto te dice, empiezo a encontrarme ansioso, corta y vuelves para atrás.
¿eh? Es muy importante garantizar que cada paso que haces estás contracondicionando en la buena dirección. Del estímulo, digamos, apetitivo en este caso, la calma, la relajación, estás contracondicionando el estímulo aversivo. Si esto lo haces bien, automáticamente ya una araña que en lugar de estar a 5 metros, por ejemplo, estaba a 4 metros, ya acaba no produciéndote ningún miedo y por tanto te estás cargando el miedo también ante los 3 metros, ante los 2 metros, ante los 1 metro, es decir, te lo estás cargando en el sentido de que estás bajando la ansiedad ante ellos, por generalización de estímulos, por generalización desde los 4 metros a los 3 metros, etcétera, por generalización del rojo, insisto, el azul está atacando, digamos, directamente al rojo y por supuesto se está generalizando a los demás, pero el rojo también, ¿eh? El rojo que ya no es rojo, sino que está convirtiéndose en estímulo apetitivo. Con lo cual puedes dar el siguiente paso, que es acercar la araña así. Como veis, lo que estamos garantizando siempre es que la cantidad de miedo en cada salto sea inferior a la cantidad, digamos, de calma, de relajación, de estímulo apetitivo que tienes en esa situación. Y en eso consiste la desensibilización sistemática. Los pasos sucesivos no son más que la forma de garantizar que hay menos miedo en cada paso que la cantidad de relajación que has conseguido entrenar vía entrenamiento de la relajación, etcétera. Insisto, con los niños muchas veces no se puede utilizar esto, y entonces lo que se utiliza es el hecho de tener al héroe favorito, el juguete favorito, que esté jugando con ellos, incluso que esté tomando chuches. Todas estas son respuestas apetitivas que son incompatibles con el miedo. Pero ojo, claro, si no quieres que el niño le coja manía a la chuche o al juguete favorito, lo que tienes que estar seguro es que la respuesta apetitiva que eso da es superior a la cantidad de miedo, digamos, que el sujeto recibe cuando le expones al estímulo ansiógeno. Bueno, y así progresivamente vas haciendo los distintos pasos hasta conseguir que una araña al lado no produzca ningún tipo de ansiedad, ningún tipo de miedo, ¿no? La técnica de la sensibilización sistemática funciona si se hace bien y no funciona si no se hace bien. Tradicionalmente se utiliza, dentro de los gradientes de generalización, se utiliza a veces no la exposición directa al estímulo fóbico, sino la exposición a la situación imaginada. Lo que sería algo así como una desensibilización sistemática, entre comillas, entre muchas comillas, mental, ¿no? Imaginémoslo, imagínese que hay aquí una araña. Imagínense que la araña se va acercando, claro, indiscutiblemente es mucho más ansiógena una araña real que imaginar una araña, ¿no? Entonces, uno puede empezar, evidentemente, por una desensibilización en términos de imágenes mentales, en términos de que el sujeto se imagine la situación, pero uno debería acabar, a ser posible, exponiendo al sujeto a la situación real. Porque, claro, si te quedas solo en una desensibilización de ideas, de imágenes, solo si el estímulo que te genera ansiedad fuera de tipo imaginativo y no fuera real, podría funcionar. Pero claro, si hay un estímulo real, el salto es grande. Por ejemplo, imaginémonos que alguien tiene miedo a volar, a los aviones. Si alguien tiene miedo a volar, puedes empezar por una etapa en la que usted puede decir, imagínese que está llegando al aeropuerto. Relájate, estás relajado, pero imagínate, eres capaz de imaginar esto sin ponerte nervioso, etc. Ese sería el primer paso. Imagínate que estás facturando las maletas, sería el siguiente paso, ¿no? Ya estás más cercano al vuelo. Imagínate que te montas en el avión, etcétera, y vas dando pasos progresivos, siempre garantizando que el sujeto está relajado. Pero claro, al final, imagínese que usted está volando, claro, muy bien, pero es que no es imaginarse, lo que el sujeto no quiere es dejar de sufrir cuando se le imagina las cosas, él quiere dejar de sufrir cuando se monta en un avión. Por lo tanto, los siguientes pasos deberían de ser, siéntete relajado, acércate al aeropuerto, acércate a la puerta de embarque, siéntate en el avión, etcétera. Bueno, eso es lo que hacen. Te puedes ir al aeropuerto de Barajas, puedes conectar con Iberia, que te hagan un curso de sensibilización del miedo a volar. Te cuesta un poco caro, te cuesta un poco caro porque te hacen volar. De hecho, hace unos años, no sé si ahora, pero hace unos años, esto lo llevaba una psicóloga cuyo padre era comandante de Iberia, un comandante retirado de Iberia. Y entonces, de hecho, tenían preparado un avión como muy seguro, días de espléndido sol, no había ningún tipo de turbulencia y tal. Y recuerdo que comentaba una vez en televisión esta mujer que lo primero que hacían era dar un paseo por el aeropuerto, rodando, pero sin despegar. Y bueno, bueno, después de haber le habían explicado la seguridad de los vuelos, la cantidad de sistemas de seguridad que tiene el avión, etc. Es decir, habían, incluso, ella decía que a algunos pacientes le hacían inicialmente una terapia típicamente de imaginativa, imagínense qué tal cosa. Una vez eso hay que enfrentar a la realidad del sujeto. Y se enfrentaban al avión, primero rodando por la pista, después despegando,
dando un pequeño vuelo y aterrizando, y finalmente al final simulaban que habían turbulencia e incluso hacían giros un poco más fuertes y tal, para que el sujeto superase situaciones reales que se le podían dar en un vuelo real, ¿no? Bien, pues esta es la técnica de la desensibilización sistemática que bien utilizada funciona perfectamente, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Insisto, sería muy interesante, claro, es que, ¿qué hago? Si el sujeto, mi cliente, tiene miedo a las arañas, ¿dónde compro una araña? Lo siento, es decir, eso ya es un problema de, tienes que echarle imaginación, pero quiero decir que, claro, en la medida de lo posible, enfrenta al sujeto a situaciones reales, porque es que si no, no te va a funcionar, ¿eh? La imaginación es muy poderosa, pero no tan poderosa como para sustituir a la realidad, ¿no? Por lo tanto, las claves para una buena desensibilización es calcular muy bien los pasos que vas a dar, poquito a poco. Es decir, no tengas prisa en pegar grandes saltos. La segunda es, si te das cuenta que en un momento determinado el sujeto, porque yo recuerdo cuando yo hacía desensibilización, que tenía un sillón de estos reclinables hacia atrás, que prácticamente el paciente estaba tumbado, ¿no? Estar muy relajado, ¿no? Y yo le decía siempre, levanta un dedo, es decir, tenía puesto las manos, estaba muy relajado, casi dormido, digamos, me estaba oyendo mi voz, etcétera, y le decía, levanta un dedo, si en el momento que no te des ansiedad. Pero yo estaba atento y si levantaba un dedo, inmediatamente paraba y deja de imaginar lo que estabas imaginando, ahora imagina otra cosa, etcétera, y volvíamos un poco hacia atrás, ¿no? Y volvíamos a crear un eslabón intermedio, porque, digamos, habíamos dado un salto muy fuerte en el gradiente de generalización, ¿de acuerdo? No debes de pasar nunca al siguiente paso, al siguiente estímulo, si no estás seguro de que ya has descondicionado, bueno, ya has contracondicionado, mejor dicho, el paso actual, ¿no? Y, a la medida de lo posible, como os digo, enfrenta al sujeto a la situación real. Fijaros, utilizando estas perspectivas, hay muchos problemas que se pueden solucionar y que son mucho más cotidianos de lo que nos parece. El miedo al avión, por ejemplo, es uno de los fobias más populares, ¿no? Hay otras situaciones fóbicas, como por ejemplo, hay personas, eso probablemente vaya en desuso, a Dios gracias, ¿no? Pero hay personas que tienen una gran ansiedad ante su primera relación sexual. No digamos si han tenido una experiencia traumática de abuso, etcétera, de pequeño. Entonces son personas que tienen una gran dificultad para establecer una relación sexual. Por ejemplo, una mujer puede presentar el síndrome del vaginismo, ¿no? Que se cierra la vulva y no hay forma de facilitar la penetración. Entonces se vuelve algo como muy molesto, incluso doloroso, y puede arruinar una relación de pareja que está empezando, ¿no? Eso muchas veces va asociado fundamentalmente a o bien una experiencia traumática de violación, o bien a una educación de tipo religiosa, etcétera, muy estricta, en la cual se ha asociado con palabras, ¿recuerda? Conocimiento de segundo orden, a que el sexo es algo terrible, peligrosísimo, que nos va a llevar al infierno, etcétera. Bueno, sea cual sea, yo digo esta última cultura, adiós gracias. Nunca hemos dicho más irónicamente, adiós gracias, está desapareciendo. Pero sea cual sea la razón, a estas personas hay que intentar desensibilizar, claro. Primero lo puedes hacer a nivel de imágenes y después debes enseñar a la pareja a iniciar las relaciones sexuales de forma muy progresiva. Si lo que tenéis miedo es a la penetración, pues tienes que enseñarle todos los juegos sexuales previos, el acercamiento o aproximación a ese momento, digamos, sin llegar a ese momento. Son las caricias, son la masturbación mutua, eso es el sexo oral, garantizando al sujeto, a la persona en este caso que tiene miedo, que no va a haber penetración, que no va a haber ni siquiera intento de penetración. Y en esa situación, obviamente, la excitación erótica es muy importante para contracondicionar, es decir, para volver esos estímulos a ser apetitivos, que es lo que deben de ser, y haciendo eso progresivamente puede solucionarse relativamente de una forma fácil un problema que si se cronifica y que si no se atiende a tiempo puede dar lugar a muchos conflictos personales y de pareja, ¿no? En los hombres suele utilizarse este problema a veces porque, claro, la ansiedad genera, por ejemplo, impotencia en algunos hombres. Quiero decir, con esto hay que tener cuidado, no todos los casos de impotencia son psicológicos, es decir, la mayoría de los casos de impotencia se solucionan con el Viagra o el Levitra, ¿no? Porque suelen ser problemas circulatorios. Pero hay un porcentaje pequeño de impotencia, pequeño o grande, no lo sé cuál es exactamente, pero mucho más pequeño del que se decía cuando yo estudiaba estas cosas, que son de origen psíquico, o sea, son impotencias psicógenas, ¿no?
es la ansiedad al no funcionar bien, a decepcionar a la pareja, a quedar mal, lo que hace que esa ansiedad dificulte, impida la erección, porque la erección es un reflejo incondicionado o condicionado, dependiendo de cuál es la situación y la estimulación, pero en cualquier caso de tipo apetitivo, por lo tanto es incompatible con la ansiedad. Si hay más ansiedad que deseo, gana la ansiedad y acaba el deseo y destroza, en este caso, la erección. Entonces, bueno, un tratamiento sería de sensibilización sistemática de nuevo, ¿no? Es decir, si a ese sujeto lo que le da miedo es no dar la talla, es decir, de alguna forma también no poder penetrar o que esto dure poco, etcétera, pues bueno, a esa situación hay que llegar progresivamente, paso a paso, en situaciones primero imaginadas y después enseñando a la pareja el juego sexual, la aproximación progresiva, la paciencia, digamos, si queréis, etcétera, ¿no? Y bueno, esos problemas se suelen solucionar de forma rápida, ¿no? Sean todos bienvenidos a nuestra nueva formación con Santiago Benjumea, grabada presencialmente en alta calidad, avalada con el Certificado Internacional de Análisis de Conducta. Todo lo que necesitas saber sobre psicología del aprendizaje, las respuestas a por qué nos comportamos como nos comportamos, disponible internacionalmente y accesible para toda la vida, cuenta con más de 15 horas de audiovisual, diapositivas, material complementario, con uno de los grandes expertos en habla hispana de psicología del aprendizaje, y además podrás, incluido con todo esto, contar con una sesión virtual online en directo con el propio docente. Tienes toda la información en engramapsicología.es.